Hola, de nuevo. Vamos a realizar otro vídeo. Este nuevo vídeo, incluso pueden ser dos, porque la duración es de 15 minutos cada uno. A lo mejor luego hago otro para las tareas. Y bueno, es sobre el tema que ya venimos viendo en estas semanas. Vamos a empezar diciendo que ¿dónde va a estar alojado el vídeo? Los vídeos van a estar alojados aquí. Ya sabéis que es en la cabecera del curso de tecnología de cuarto de la ESO, ¿vale? Y luego después las tareas que en esta ocasión vamos a realizar, o voy a solicitar dos tareas, ¿vale? Que luego hablaremos de ellas. Bueno, vamos a nuestro tema. También, como a modo de resumen un poco de lo que hemos visto en estas 2 semanas, recordar que con el ejemplo que yo os puse, que fue una caja que yo tengo que subir a un determinado piso, eso es un trabajo manual, luego no interviene ninguna máquina, ningún automatismo, ningún robot. Una máquina sería si esa caja yo la introduzco en un ascensor, doy un botón y sube y se aloja en ese piso, y luego tengo que bajarla con otro botón, ¿no? El ascensor me refiero. Un automatismo es que esa caja puede subir, se aloja en ese piso, puedo luego bajar el ascensor, puedo introducir otra caja yo también, y así sucesivamente, solo con tocar un botón, es decir, forma cíclica. Recordad lo de la también el ejemplo que puse de la escalera mecánica, que sube y baja constantemente. Y luego un robot que ese mismo ascensor puede detectar si hay caja o no, ¿vale? Que es el automatismo, pero con un sensor que detecte que si hay caja o no. Y también que si esa caja es más grande o más pequeña, arriba en la planta, puede ir a un lugar a otro, es decir, aquí intervienen ya sensores. Bueno, eso por una parte. Luego, la semana pasada estuvimos hablando de los sistemas de control y decimos que había dos: sistema de control de lazo abierto o sistema de lazo cerrado, sistema de control de lazo cerrado, o con realimentación, o incluso también se denominaba feedback, ¿no? Diferencias entre uno y otro, como veis aquí en el diagrama de bloque se puede apreciar, pero también con un ejemplo claro que poníamos, que era el sistema de riego de jardín, programable. Si yo lo programo, ¿no? Si yo lo programo a un determinado tiempo, sería el sistema de lazo abierto, porque solo durante ese tiempo y sin ningún sensor ni nada que afecte al sistema, regará. Es decir, en un principio está la entrada, ¿no?, que riega o no riega, dependiendo, como decimos, de si el programador, el tiempo está en el programador puesto, por ejemplo, de 9 a 10 de la mañana, pues de 9 a 10 de la mañana. Si entran en juego ya sensores, como puede ser un sensor de humedad, entonces regará o no regará, dependiendo si hay humedad o no hay humedad. Es decir, si hay humedad no riega, lo compara con la entrada y dice, ¿está húmedo o no está, o está seco? Si está húmedo, pues no riega. Si está seco, entonces sí que riega. ¿Qué ocurre a la salida? Pues lo mismo. ¿Está húmedo? Pues viene por aquí y dice, oye, que está húmedo, que no hay que regar. Bueno, pues ese era el sistema y la diferencia entre uno y otro. Como estamos hablando de sensores de humedad, por ejemplo, ¿no?, o como decimos en los robots, pues vamos a ver los tipos de sensores. Aquí tenemos unos cuantos. Empezaremos por el primero, que es el sensor de contacto. Bueno, sensor de contacto que también se puede denominar de diferentes modos, como puede ser fin de carrera o final de carrera. ¿Por qué? Porque estos se suelen utilizar para ponerlos en una puerta o una ventana y detectar, bueno, como final, sí, por eso se llaman así, porque si finalizan la apertura de la ventana o la apertura de la puerta. Bueno, está claro que este es su dibujo, bueno, podemos decir su imagen de un final de carrera, y se parece mucho a los conmutadores que vimos en el tema anterior de instalaciones en viviendas eléctricas, pues un conmutador. Y aquí aparece NC, que significa normalmente cerrado, porque está aquí tocando, y normalmente abierto, pues está abierto. ¿Vale? Este es su símbolo, que también tenemos que conocer. Pero vamos a aprovecharnos, además de CIDEA, vamos a utilizar Tecno 1218, y aquí vemos también claro cómo funciona un final de carrera, ¿vale? Interruptor final de carrera, o también denominado microruptor. Como vemos, si se abre la puerta, al abrirse llega a un tope, porque no va a estar abriéndose continuamente, el motor tiene que pararse cuando llega aquí. Y como vemos, vamos en el sentido contrario también. Cuando se cierra, el motor se para.
y así sucesivamente. Por eso se llama fin de carrera o finales de carrera. Otro tipo de sensores y su aplicación, bueno, este además lo conocemos bastante bien, sensores ópticos, pero hace mucha referencia, y uno que el más claro de todo son las LDR que ya conocíamos, que son muy útiles, ¿no?, en el tema de electrónica. Aquí este es el símbolo que utiliza el Cochrane Clips, ¿no?, que habéis hecho muchos ejercicios con ellos, pero el que más claro nos viene es este de aquí. Ese es el que tenemos que aprender, y ya sabemos de la primera evaluación cómo es. Esta es su imagen, bueno, un dibujo de ello. Su imagen sería el que hemos visto anteriormente. Esta es una imagen de una LDR y esto es lo que lo compone. ¿Qué es una LDR? Porque decimos que era una resistencia dependiente de la luz. ¿Qué quiere decirse? Que si le da la luz, deja pasar corriente. Como por ejemplo, lo vamos a ver aquí. Si lo ponemos en este circuito, está pasando muy poca cantidad de corriente. Pero si le da la luz, vemos que aplicamos luz con la linterna, se enciende el LED. ¿Qué quiere decirse? Que pasa mucho más corriente. Es decir, si le da la luz, deja pasar más corriente. También, luego se puede, no solo un LED, sino que puede poner en marcha un motor si ponemos, por ejemplo, y ya sabemos, un amplificador, como es el caso del transistor, ¿vale? Otro sensor que tenemos, bueno, como ejemplo también, se me ocurre, en un invernadero. Si es de noche, también puede funcionar como sensor de oscuridad. Quiere decirse que si no le da la luz a la LDR, entonces se ponga en marcha una luz. También vemos aquí el transistor, aquí, y amplifica. No es este el circuito que nos ocupa, pero sin embargo sí que se puede aplicar. Es decir, cuando no haya suficiente luz, también se puede encender otra luz que le dé a las plantas y que le venga bien, si nos hiciera falta por la noche en el invernadero. Sensores de temperatura, que también conocemos de la primera evaluación. Otro componente electrónico, otros dos, que son los termistores, la PTC y la NTC. PTC, coeficiente de temperatura positivo, y NTC, coeficiente de temperatura negativo. Incluso este es su símbolo. Esta es su imagen y este es su símbolo. La PTC tiene un más y la NTC un menos. Vamos a verlo también aquí en Tecno 1218, perdón, aquí, ¿vale? Lo vamos a ver por aquí. Estos son sus dos símbolos, NTC y PTC. Referente a la PTC, porque son sensores de temperatura, perdón, NTC, que también se pueden aplicar, que ahora veremos el ejemplo, este tipo de sensores como termostato. Cuando llegue a una determinada temperatura, ¿no?, por ejemplo en la habitación, en una casa o en la habitación, nosotros tenemos un termostato y decimos, cuando llega a 20 grados que se pare. Pues para eso tenemos estos componentes, ¿vale? Entonces, la NTC, ¿qué hace? La NTC, que, bueno, también como termómetro, como vemos ahí, que no se me pase, ¿vale? La NTC, ¿qué hace? Pues si le hace lo mismo que la LDR, en el caso de la luz, pero con la temperatura. En este circuito no se enciende el LED, ¿por qué? Porque pasan muy pocos electrones, pasan muy poco voltaje, pero sin embargo, si yo le aplico calor, la NTC, como vemos aquí, NTC, entonces se enciende la luz. Es decir, estos tienen aplicación, como decimos, ¿no?, en la regulación de sistemas de calefacción, como le dice aquí, o incluso el aire acondicionado en verano, porque todo este tipo de elementos se pueden utilizar. Vale. Otro tipo de sensores, sensor de humedad. Bueno, esto es sensor de humedad porque en realidad puede ser no solamente esta sonda que nos sirve como sensor de humedad, nos vamos a fijar aquí en el símbolo, sino también que pueden ser dos cables pelados, porque en realidad el agua no es un material aislante, pero sin embargo, porque tiene cierta conductividad, deja pasar un poco la corriente. Entonces, ¿qué ocurre si yo pongo ese sensor o esos dos cables en un líquido, ¿no?, en un líquido, lo que hace es que pasaría lo mismo que la NTC y la LDR que hemos visto antes en el ejemplo. Encendería a lo mejor un LED si pasa electricidad, pero para que pudiese encender, por ejemplo, una luz, ¿no?, o pudiese poner en marcha un motor, y podemos amplificarle por medio de transistores, ¿vale?, que ya conocemos, como decía, del tema de electrónica. Vuelvo a repetir, este es su símbolo, no hay más que dos cables que luego se juntan y ya está. Y entonces, lo que puede utilizarse como ejemplo, ya que estamos con el invernadero que decíamos, cuando
llegue, por ejemplo, el invernadero, que no tenga, las plantas no tengan dentro del invernadero, no tengan humedad, entonces se puede regar. Para eso tenemos este tipo de sensor, ¿vale? Otro tipo de sensor, vamos a pasar aquí, magnéticos, ¿no? Como sensor magnético, el que más se utiliza es el sensor o digamos interruptor RIP, ¿no? Vamos a verle también aquí, que aquí por aquí le tenemos, ¿vale? Este interruptor RIP se ve claro que cuando un imán se acerca, lo que hace es que se juntan sus láminas que tiene el interruptor. Vemos otra vez aquí, vemos aquí el interruptor, este es su símbolo, también dos laminillas dentro de un cristal, y entonces cuando, como decimos, cuando se acerca el imán, se juntan las laminillas. ¿Dónde se puede utilizar este tipo de sensores? Como vemos aquí en las puertas, en las alarmas. Pues en las alarmas este tipo de sensores se utiliza mucho y yo creo que lo habéis visto en algún caso, en el instituto también, en las puertas, por ejemplo, de entrada tenemos este sensor y lo que hace es que por una parte está el interruptor RIP y por otra parte está, como vemos aquí, está nuestro imán. Lo que hace es que cuando detecta que alguien abre la puerta, porque se puede hacer en sentido contrario, entonces suena la alarma, si está conectada, claro, si no está conectada, pues nada de nada. Y por último, sensores infrarrojos. Bueno, utiliza como dos elementos, ¿vale? Vamos a utilizar un diodo LED que ya también conocemos y repasamos todo eso, que es un diodo emisor de luz, ¿vale? Suele ser de diferentes colores, ¿no? Pero hay LED también denominados de infrarrojos, ¿vale? Y luego tiene otro elemento que es un fototransistor. ¿Dónde se utilizan estos? Casi todos estos se utilizan, por ejemplo, en los aparatos de electrónica, por ejemplo, las televisiones. Son sensores de infrarrojos, ¿vale? También, un ejemplo claro de esto, que se parece a este dibujo de aquí, es cuando hablábamos el otro día también del sistema de lazo cerrado en un secador de manos que detecte las manos, es decir, que detecte mediante un sensor las manos. Quiere decirse que si este es el secador de manos, el diodo LED emite la señal, emite la luz, el objeto que es nuestra mano lo detecta y como lo devuelve al fototransistor, entonces se pone en marcha el secador de manos, ¿vale? Por ejemplo, también se puede utilizar, en vez de que el diodo LED esté aquí y el fototransistor también al lado, este fototransistor estuviese en otro lado. Entonces, el haz de luz, si yo rompo el haz de luz, por ejemplo, en una puerta, puede detectar una alarma, ¿no? Puede conectarse una alarma, es decir, interrumpo el haz de luz. Como vemos, nuestros símbolos, el símbolo de el diodo LED, que ya también le conocemos. Y el símbolo del fototransistor es como un transistor normal, pero sin embargo entran unas flechas. En el caso de salida de luz, ¿no es? Porque las flechas van hacia afuera, y en el caso de entrada de luz en un transistor es el fototransistor. ¿Vale? También vamos a seguir. Estos son sensores y como decimos, hay muchos más sensores, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, uno que me viene a la mente ahora rápidamente para vosotros también, que utilizáis casi constantemente en el móvil, sensor de huella digital, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo y muchos más. Componentes de los robots, ¿vale? Es decir, nosotros hemos visto en el sistema de bloques que teníamos una entrada, un control y una salida, pero que también se utilizaban sensores. Podemos decir que los componentes de un robot son los sensores, que he visto que se ocupan de la entrada si detectan que hay humedad, no humedad, temperatura, no temperatura, en el caso del horno, no, por ejemplo, también. Entonces entran en la entrada y en la salida y entre los dos juegan, ¿no? Pero los sensores son los que nos avisan. Y luego después tenemos la unidad de control, que lo que hace es que pone el horno en marcha o no, o pone el riego o sistema de difusores en marcha o no, etcétera, etcétera. Esos son los componentes de un robot. Y por último, los actuadores. En el caso de los robots suelen ser eléctricos, mecánicos, hidráulicos o neumáticos, que ya veremos lo que es una neumática más adelante, hidráulicos con agua o neumáticos con aire. Pero, por ejemplo, un robot te puede ser un coche, ¿no? Pues el robot lo que tiene son unos motores para que puedan mover las ruedas. Esos son los actuadores, es decir, actúan. Son elementos que dice aquí que ejecutan las órdenes, ¿vale? Por ejemplo, actuadores que pueden poner en marcha o apagar una caldera,
¿vale?